Adelante, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Como vimos ayer, bueno, el día de hoy vamos a revisar algunos otros temas relacionados con el sistema de nulidades. Vamos a ver, pues, lo esencial, ¿no? En primer lugar, pues, las características que tiene la boleta electoral y luego vamos a revisar también algunos principios que deben aplicar siempre en el sistema de nulidades, algunos criterios que ha emitido la Sala Superior ya desde hace muchos años relacionados con el tema de nulidades. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento, cualquier duda, pueden poner en el chat, pueden abrir su micrófono, pueden poner por ahí una manita, lo que ustedes estimen conveniente para, pues, comentar los temas. Parece siempre muy sencillo cuando nos dan la boleta, pues acudir a votar, ¿no? Y emitir nuestra decisión, nuestra voluntad vía esta boleta electoral. Pero, pues resulta que la mayoría de la ciudadanía, pues cuando va a la casilla y le dan su boleta, desconoce de las características completas de la boleta y entonces es muy importante conocerlas porque pues muchas veces nos vamos solamente a la propaganda política que hacen los partidos políticos en radio y televisión, que ya saben que es mucha, que es constante, y entonces por lo general pues nos dicen los partidos, no, marca con una cruz, el emblema de tu preferencia, etcétera, pero en realidad no se nos da una información suficiente sobre todos los elementos que debe de contener esta boleta. Hasta la fecha es de papel, ¿no? Toda históricamente en México, pues hemos tenido ahí una discusión de la desconfianza en el voto, entonces imprimimos cada proceso electoral millones y millones y millones de boletas, cada vez tienen más candados de seguridad, pero a su vez, pues cada vez son más costosas por estos candados de seguridad, pero además, pues cada vez, como ya lo vimos ayer, pues hay más personas inscritas en la lista nominal. Actualmente somos por ahí de 95 millones y entonces imagínense que hay que imprimir solamente para una elección 95 millones de boletas, solamente para una elección. Pero imagínense que en el 2024, por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México, en el 2024, por lo menos se les tendrán que imprimir 6 boletas. Entonces son 95 millones, somos 95 millones a nivel nacional, pero en diversas entidades federativas en el 2024 se les van a tener que imprimir pues 6 boletas. Entonces imagínense nada más el costo de 6 boletas por ciudadana o por ciudadano en algunas entidades federativas, en otras pues se tendrá que expedir 5 boletas, en otras entidades federativas por lo menos tendrá que ser 4, pero estamos hablando de 30 entidades federativas, más las elecciones federales de diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces estamos hablando, pues no sé, por decir un dato, de más de 400 millones de boletas que se tendrán que imprimir en el 2024 si es que no llegamos, que se está discutiendo en este momento el tema en el Senado de la República, pero ya se ve un poco más complejo, no sé qué vaya a pasar de aquí a diciembre, pero se está discutiendo no el voto electrónico. Pero si no llegamos a tener el voto electrónico, entonces habrá que imprimir más de 400 millones de boletas que se tendrán que distribuir en todo el territorio nacional para, no sé, tampoco tengo el dato, pero imagínense que para 2024 pues podamos ser por ahí de pues 96 o 97 millones de ciudadanas y ciudadanos que estemos inscritos en la lista nominal y pues todos tenemos derecho a que se nos impriman las boletas. Algunos van a ser 6, depende de la entidad federativa, otros 5 y otros por lo menos 4 de las 30 entidades federativas y solo en 2 se van a repartir 3 boletas, ¿no? Donde no hay elecciones hasta la fecha en 2 entidades federativas. Pues bueno, el tema es muy costoso, hay que distribuir las boletas y después pues hay que, las escrutadoras y los escrutadores tendrán que saber contar muy bien pues todos y cada uno de estos votos, insisto, si es que no llegamos
al voto electrónico, que pues en Brasil ya tienen, como lo acabamos de ver, acaban de tener elecciones vía urnas electrónicas. En Brasil tienen una lista nominal todavía más grande, una de las más grandes del mundo, como es la mexicana. Pues en Brasil son 150 millones en la lista nominal, y obviamente ya desde hace 20 años en Brasil votan vía la urna electrónica. Imagínense nada más una lista de 150 millones, pues obviamente el voto tendrá que ser, o tiene que ser, no electrónico como en Brasil, pero aquí en México tenemos 20 años discutiendo, tenemos 20 años haciendo pruebas piloto con urna electrónica en Coahuila, en Jalisco, en la Ciudad de México. En algunas otras entidades federativas se ha realizado el voto electrónico. Ha funcionado muy bien el voto electrónico, pero bueno, todavía no lo tenemos como un proceso para acudir a votar el día de las elecciones. Estamos ahorita pues en el limbo, como quien dice, ¿no? No sabemos si las discusiones en el Senado lleguen a tener frutos de aquí a diciembre, porque pues de aquí a diciembre se tienen que hacer las reformas electorales necesarias para que dé tiempo de que esas reformas constitucionales electorales las revise pues las 32 entidades federativas. Entonces, si no da tiempo de una reforma vía el voto electrónico, pues tendremos que utilizar nuevamente esta boleta que se utilizó en 2021 solamente para diputaciones federales, pues para todas las elecciones, y pues el costo será muy alto, pero bueno, debemos de conocerla muy bien para saber exactamente cómo utilizarla, porque parece muy sencillo, pero bueno, ya cuando preguntamos cuál fue la experiencia, pues nos damos cuenta que muchas veces no conocemos exactamente cómo se debe emitir el voto, y luego vienen ahí, ¿no?, las discusiones desde la casilla, y luego vienen y solicitan recuento de votos, y luego vienen al tribunal y también solicitan que se anulen los votos, o que se anule esa boleta, que se votó mal, que por qué trae esa marca, que por qué trae aquella marca, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos temas ahí relacionados. Bueno, lo primero que tiene la boleta es que pues ya se marcó un lenguaje incluyente. Históricamente decía elecciones de diputados federales, así como elección de presidente de la República y elección de senadores, ¿no? Pero ya a partir del 2018 se acordó en el INE imprimirlas con un lenguaje incluyente, y vean cómo ya no dice desde el 2018, ¿no? Pero hasta el 2021, pues ya no dice diputados federales, porque obviamente pues también hay candidatas diputadas, ¿no? Por lo tanto dice elección de diputaciones federales, también seguramente va a decir elección de senadurías, y va a decir elección para la presidencia de la República en el 2024, porque seguramente por ahí vamos a tener quizá candidatas para la elección de la presidencia de la República, como sucedió en el 2018, y como prácticamente varias elecciones de la presidencia de la República hemos tenido candidatas. Inclusive actualmente, no vale la pena decirlo, pues también muchas personas no saben que pues actualmente en la Cámara de Diputadas y Diputados de 500 curules, pues exactamente se cumple con la paridad de género en la integración de esta Cámara de Diputadas y Diputados, porque por primera vez en la historia de nuestro país, y seguramente es uno de los muy, pero muy pocos países en el mundo, donde tienen una paridad de género en su Congreso Federal o en su Parlamento exacta, ¿no? Yo creo que nada más en 3 países en el mundo, o en 2 países en todo el mundo, tienen una paridad de género exacta, y México es uno de ellos, porque tenemos actualmente, como les decía, de los 500 curules tenemos 250 diputadas y 250 diputados, exactamente la mitad. Y créanme que eso es muy difícil que se logre en cualquier país, en esos estados democráticos, constitucionales, de derecho, los más avanzados en el mundo, en los más desarrollados. Pues ninguno de estos países puede decir eso, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Alemania, ni Francia, etcétera. Ninguno de esos países puede decir que tiene exactamente
la mitad de legisladoras, y en México pues sí tenemos exactamente la mitad de legisladoras, pero también llama mucho la atención porque si nos vamos al Senado de la República, ¿cuántos escaños hay en el Senado de la República? 128. Aquí también hay un dato curioso de la ley porque la legislación habla de curules en la Cámara de Diputados. Los espacios en la Cámara de Diputados y Diputadas se llaman curules y los espacios en el Senado de la República se llaman escaños. ¿Por qué está así la ley? Bueno, así está, así decidió el Poder Legislativo. Y entonces cuando hablemos de espacios en diputaciones, estamos hablando de curules. Cuando hablemos de espacios en el Senado de la República, estamos hablando de escaños. Bueno, en el Senado de la República son 128 escaños. Y también en esa Cámara tenemos exactamente una paridad de género así exacta, porque de 128 escaños tenemos 64 senadoras. Esto se consiguió apenas en el 2021, ¿no? Donde antes del 2021 eran 65 hombres senadores y 63 mujeres senadoras. Pero en el 2021, además de tener estas elecciones de diputaciones federales, tuvimos elecciones para el Senado de la República en el estado de Nayarit. Fíjense ahí también por primera vez un dato curioso, se imprimieron boletas de diputaciones federales en Nayarit, pero también se imprimieron boletas para el Senado de la República. Y uno dice, bueno, pues es que las elecciones del Senado de la República son cada 6 años. ¿Por qué en Nayarit votaron por el Senado de la República en el 2021? Y lo que pasa es que, pues había por ahí un escaño donde el senador decidió irse o competir para gobernador en el estado de Nayarit. Entonces no había suplente en ese escaño en el Senado de la República. ¿Por qué no había suplente? Porque el suplente era una persona que había pertenecido a un ministro de culto, no renunció a su cargo en tiempo y entonces cuando se ganó la elección en Nayarit en el 2018, pues se dijo que el candidato suplente era inelegible. Entonces no entró al Senado y por lo tanto solamente quedó el propietario. Pues resulta que el propietario decidió competir, pidió licencia, quedó vacante el escaño y decidió competir para gobernador en Nayarit por el partido Morena y resulta que ganó la elección de Nayarit por el partido Morena y entonces quedó el escaño vacío porque no había suplente. Entonces, bueno, en el 2021 se decidió convocar a una elección para nombrar a un nuevo senador o una nueva senadora en Nayarit. Entonces, en 2021 en Nayarit tuvieron elecciones para el Senado de la República. Morena registró una candidata mujer, ganó esta candidata al Senado de la República y entonces pues llegó una mujer, estaba un hombre, llegó una mujer y entonces se cumplió también con esta paridad exacta. Y actualmente si vamos al Senado de la República tenemos 64 senadoras y 64 senadores. Por ahí creo que la semana pasada o algo así, esta semana falleció un senador, entonces no sé si el suplente sea hombre o sea mujer, lo más seguro es que sea hombre, entonces ahí entrará un hombre suplente, o no sé si era el suplente, no recuerdo bien, creo que sí era el suplente, porque el propietario creo que era el que es ahora gobernador en Tamaulipas, entonces si era suplente, pues quedará también ahí una vacante en ese escaño, y entonces lo que ha decidido el IFE en estos casos, cuando existe la vacante, es organizar una elección extraordinaria para cubrir esa vacante y terminar el periodo. Bueno, la situación es que pues actualmente también son 64 senadoras y 64 senadores exactamente, ¿no? Entonces, pues en México sí podemos decir, tenemos paridad de género en la Cámara de Diputadas y Diputados y tenemos paridad de género exacta en el Senado de la República. Pero además por ahí hay varias entidades federativas en el país en las cuales hay más diputadas que diputados en sus congresos
estatales. No sé, Jesús, si querías participar, por ahí vi una manita. Gracias, maestro. Solamente era lo mismo que usted había comentado. Digo, el caso de Tamaulipas, sí, el actual gobernador era el propietario y el que fallece es el suplente, y sí tienen que convocar a elecciones extraordinarias. La ley señala que si la vacante es previo al último año legislativo, tienen que convocar elecciones. Un dato muy interesante, Jesús. Si, entonces, pues lo mismo, ¿no? Y entonces saber si el partido político, pues, registra candidata senadora o candidato senador y tendremos otras elecciones por ahí, quizá para el Senado de la República. Por eso, pues, no les llame la atención cuando tenemos elecciones, ahora sí, del Senado de la República, cuando al mismo tiempo que en diputaciones federales, como sucedió en el caso de Nayarit, ¿no? Hay muchos casos que se dan así y el INE, pues, necesariamente tiene que convocar a elecciones extraordinarias, como también ya muy bien lo señaló Jesús. Aquí nos dice, por ejemplo, Antonio, el Congreso en el estado de Tabasco tiene mayoría de legisladoras, sí, como Tabasco, exactamente, Antonio, sucede en muchas otras entidades federativas donde hay más diputadas que diputados. El primer estado que ya fue algún tiempo fue Zacatecas, inclusive vinieron del extranjero muchos visitantes aquí a México a revisar este tema, ¿no? Como nos dice muy bien Antonio, ¿no? Pues vinieron y cuando sucedió en Zacatecas por primera vez, de veras que en el extranjero no lo creían, y vinieron a Zacatecas y dijeron, pues vamos a ver en Zacatecas si efectivamente hay más diputados que diputados, y sí, efectivamente en Zacatecas había, pero fue el primer estado ya de muchos estados. Ahora muchos estados tienen prácticamente el mismo número de diputaciones, o en algunos casos, como les digo, se da el caso de más mujeres que hombres, y también por ahí digo que es otro tema, pero lo tocamos rápidamente. Por ahí hay unos tesis del tribunal que dicen que todas los registros de diputaciones federales, pues el 50% tienen que ser mujeres, tanto propietarias como suplentes. Por ejemplo, en el 2024, de los 500 curules que hay en la Cámara de Diputadas y Diputados, los partidos políticos, todos tienen que registrar 50% de mujeres, tanto propietaria como suplente, de esos 500. Pero a la hora de registrar hombres, también ya lo ha dicho el tribunal, pueden registrar los otros 250 hombres propietarios, pero ahí sí en la fórmula pueden registrar mujeres suplentes. No podemos registrar en la fórmula de mujeres hombres suplentes, pero en la fórmula de hombres sí se pueden registrar mujeres suplentes. Entonces ya desde ahorita lo están viendo los partidos políticos, obviamente, y ya saben que para el 2023, 2024, para ese proceso electoral, van a tener que registrar la mitad de las candidaturas de mujeres, ¿no? Y también acuérdense que, pues también ya emitió alguna sentencia el tribunal para el registro de candidaturas a las gobernaturas, ¿no? Como sucedió también en el 2021, había 15 gobernaturas y dijo el Tribunal Electoral, pues de esas 15 gobernaturas, los partidos políticos, por lo menos en 7, tienen que registrar candidata mujer. Bueno, sí, acá nos dice también Antonio, la Sala Superior tuvo que hacer un ajuste para la asignación de diputados pluris en el 2021 para lograr la paridad perfecta de la Cámara de Diputados. Exactamente, fue con una última sentencia que dictó la Sala Superior cuando en el 2021 se integró ya la Cámara exactamente con 250 diputadas y con 250 diputados. Quizá ahorita no suene normal ese tema, pero de veras revisen en el mundo y verán que no se van a encontrar más que 1, 2 o 3 países. No creo que haya más de 3 en todo el mundo con una paridad de género exacta. Y en los países que hay 2 cámaras, pues mucho menos se van a encontrar que en las 2 cámaras tengamos una paridad exacta como en México, y esto ha sido un tema, pues que vienen los investigadores y revisan qué sucedió y ven cómo está el sistema electoral en México y ven lo que hace el INE y ven lo que hace el tribunal. Muchas veces en el extranjero revisan mucho mejor lo que hacemos en México del sistema electoral que lo que hacemos, que lo que revisamos
actualmente en México. Por ejemplo, en las elecciones de hace una semana en Brasil estaba lleno Brasil de personas de todo el mundo revisando las elecciones en Brasil. Y en Brasil pues resulta que tuvieron una elección tan cerrada que ahora van a tener una segunda vuelta en un mes. Pero para tener una segunda vuelta, pues ustedes deben de imaginarse que solamente con el voto electrónico. Imagínense una lista de 150 millones de personas y volver a imprimir 150 millones de boletas, pues no le iba a dar tiempo a Brasil de tener una segunda vuelta por ahí de finales de este mes. Y bueno, en Brasil otra vez a finales de mes se va a llenar de visitantes extranjeros para revisar este tema, ¿no? De la elección de la segunda vuelta para la presidencia de la República. Ahí también hay un dato muy curioso, pues los dos candidatos, tanto el presidente que está en funciones como Lula, que también fue presidente, pues sus dos candidatos más fuertes ya fueron presidentes los dos. Parece que en Brasil no hay más candidatas ni candidatos porque Lula ya fue 2 veces presidente, el actual presidente están compitiendo y los que se llevaron todos los votos son personas que ya fueron presidentes los dos. Entonces uno dice, bueno, no hay más candidatos o qué. O en Estados Unidos ahorita se está hablando si va a ser Trump otra vez con Biden los candidatos para la próxima elección. Pues que no hay más o qué sucede, ¿no? Pero allá existe la reelección, tanto inmediata como posterior. En Brasil sucede lo mismo. Y entonces en Brasil, pues ya se fue a una segunda vuelta y seguramente el que sea presidente en Brasil, pues ya fue presidente 2 veces o ya fue presidente una vez, ¿no? Son sistemas diferentes, pero sí hay que poner atención en el tema de la urna electrónica, porque en Brasil hay zonas rurales muy importantes y ahí llevan la urna electrónica, porque sucede como en México, no hay cobertura en todo el territorio nacional de Internet, no se puede llevar a cabo el voto vía Internet, pero sí se lleva el voto vía electrónica, urna electrónica, se llevan las urnas a todas las zonas rurales y desde ahí llega el voto y se cierra el periodo de votación y a los 10 minutos ya tienen el resultado final de la elección porque fue vía electrónica. Otro tema que no tiene mucho que ver, pero se los digo rápidamente, pues en Brasil el voto es obligatorio, en México no. Entonces, como les decía, para el 2024, por lo menos para diputaciones federales, se tienen que imprimir pues 96 o 97 millones de boletas. Pero desde 1990 que nació el IFE, como le platicamos ayer, ¿saben qué pasa? Solo acudimos a votar 50% de la ciudadanía. Y pasan los años, y pasan los procesos electorales, y pasan los años, y pasan los procesos electorales, y seguimos votando el 50% de la ciudadanía. Entonces, si seguimos igual, pues para el 2024, de esas 96, 97 millones de boletas que se impriman, pues solamente para una elección, pues solamente se va a utilizar la mitad, porque son los datos que manejamos ya desde hace 32 años que nace el IFE y lleva una estadística exacta, donde no votamos más del 50%. En las últimas elecciones del 2022, en ninguna entidad federativa que tuvo elecciones, llegamos al 50%. Los que más votaron llegaron al 48% y los que menos votaron, creo que fueron en Quintana Roo, llegaron al 38%. En ningún estado llegó al 50%. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasan y pasan los años y solamente vota la mitad de la ciudadanía y la otra mitad no ejerce el voto? No hay que preguntarnos, deben tener sus razones muy justificadas, pero el hecho es un hecho que hay que analizar y que estudiar, que la mitad de la ciudadanía, la mitad de los que están en la lista nominal, no acuden a votar, a pesar de que la casilla está muy cerca de su domicilio y de que ahí están las boletas esperando a esa ciudadana o ese ciudadano durante todo el día, y no llegan, no votan, ahí se quedan las boletas, hay que inutilizarlas y posteriormente hay que destruirlas y se pierde todo ese dinero que costaron todas esas boletas, pues de nada sirvió porque ahí se quedaron en la casilla y entonces pierde legitimidad las candidaturas ganadoras porque por ellos votaron. Si me va bien, imagínense, si nos va bien en una elección, con que vote el 15% de los de la lista nominal, ya gané la elección.
Entonces, ¿qué legitimidad pueden tener las candidaturas donde pues ganaron con el 15% de los de la lista nominal? Pero eso fue suficiente para ganar la elección. Es decir, por él votó el 15% y el 85% no votó por esa candidatura, pero ya ganó y ya está ejerciendo el cargo. Bueno, además del lenguaje incluyente, que es un dato muy interesante en la boleta, luego viene aquí un dato importantísimo, ¿no? Y no lo leemos, fíjense, y es muy importante. Por ahí ya vean en la boleta cómo dice por ahí en rojo, marque el recuadro de su preferencia. Aquí hay varias inconsistencias, sobre todo en la ley, porque si ya nos vamos a la ley, ya sea la ley general que aplica para las elecciones federales o la ley de la entidad federativa respectiva, todas las leyes nos dicen marque, no, el recuadro de su preferencia, pero ninguna ley nos dice, pues, cómo debe ser la marca, y es otro problema. O sea, las reglas de la lógica, la máxima experiencia, ¿no? Y la sana crítica, etcétera, nos dicen que hay que marcar con una X o con una cruz, pero la ley no dice marca con una X o con una cruz. La ley solamente dice debes de marcar el recuadro de tu preferencia. Y entonces, ¿qué tal si yo pongo dentro de un emblema, no quiero votar por este partido político? Ya vienen los problemas. ¿El voto es válido o es nulo? ¿Qué tal si yo pongo una marca denostativa dentro de un emblema? ¿El voto es válido o el voto es nulo? Y entonces todos estos casos llegan al tribunal porque de repente un escrutador, por ejemplo, saca una boleta y ve que dentro de un emblema dice, yo no quiero votar por este candidato porque es esto y esto y esto y esto. Pero está la marca dentro del emblema. Entonces van ahí los escrutadores, luego consultan la ley, consultan los lineamientos del INE y dicen, oye, pues es que no dice, nada más dicen, pues marca el recuadro de su preferencia. Aquí está la marca dentro del recuadro, pero resulta que dice, no quiero votar por este partido político. O luego nos hemos encontrado boletas con una carita feliz. Ah, bueno, pues quería votar por ahí. Ahí está la carita feliz, ¿no? Pero imagínense que nos encontremos una boleta con una carita infeliz. Quería votar o no por ese emblema si la carita es infeliz. Y ahí nos vamos con muchísimas y muchísimas interpretaciones. Porque la ley no dice marque con una X y porque pues el ciudadano se le ocurre todo tipo de ideas para marcar dentro del recuadro. Adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, maestro. Yo creo, mi opinión personalísima, yo sostengo que es un exceso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de interpretación, es decir, es una sobreinterpretación esto que hace de si la carita es sonriente, entonces el voto es válido, si la carita es triste, entonces el voto es nulo. Digo, aquí en Veracruz, digo, yo soy veracruzano, en Veracruz tenemos regiones, maestro, donde el saludo entre el padre y el hijo es a mentadas de madre y es el saludo de los buenos días, ¿no? Y es algo totalmente ordinario, pues. Es lo más ordinario en ciertas regiones del estado. Digo, no sé si hay otros estados con estas características, pero en Veracruz sí tenemos esta región, estas cuestiones. Entonces, es muy subjetivo lo que generó el tribunal, o me parece a mí, un sobreexceso en la interpretación. La ley es clara, si está marcado un recuadro, como lo marque, con una carita triste, con una carita feliz. Hay expresiones que pueden implicar las dos cosas, que pueden implicar que lo estoy apoyando o pueden implicar que no lo estoy apoyando. Y más si regionalizamos, más aún puede darse. A mí me parece que esta jurisprudencia que ha emitido el tribunal, pues deberían de dejarla sin efectos, pero pues ahora que seamos magistrados, pugnaremos por ello, pero mientras nos aguantamos. Pero me parece que es un exceso en la interpretación que hace el Tribunal Electoral, maestro. Digo,
yo sé que es la casa y que probablemente no nos pueda usted compartir al respecto, pero bueno, mi opinión es esa, que en esa parte sí se ha accedido el tribunal en la interpretación que realiza. Como en otras, se ha quedado corto y en otras, peor, ha dejado sin efectos jurisprudencia que a mí se me hace muy valiosa o que era muy valiosa y que por acuerdo del Pleno la ha dejado sin efectos el propio Pleno que estableció esa jurisprudencia. Gracias, maestro. No, muchas gracias a ti, Jesús, por tus comentarios. Y siempre es muy bueno, pues, cuestionar todo lo que ha sucedido, ¿no? Pues, para revisar todos los temas y, pues, que las magistradas y los magistrados también revisen muchas veces nuevamente los temas, repiensen nuevamente los temas, vean cuál es la mejor decisión. Como tú dices, muchas veces interrumpen una jurisprudencia y crean otra jurisprudencia. Aquí, ojo, las boletas que llegan al Tribunal Electoral pues ya han sido discutidas, fíjense, primero en la casilla, después por los funcionarios y funcionarias de la misma casilla, a lo mejor los primero discuten los escrutadores, luego lo discuten con la presidenta o el presidente de la casilla, luego discuten esa boleta ya en el consejo distrital, luego discuten esa boleta en el recuento de votos ante el consejo distrital y después ya es cuando llega la boleta al tribunal, quizá primero al tribunal local y después al tribunal federal, pero cuando ya llega en última instancia al tribunal federal, pues el tribunal federal tiene que tomar una decisión porque esa boleta está cuestionándose. Y recuerden, si ya lo vamos a ver después, 2, 3, 4 boletas pueden decidir un cambio, pueden decidir una elección. 5 boletas, ¿eh? Han llegado muchos casos al tribunal, así como lo escuchan, con elecciones empatadas. Uno no se la cree hasta que ve ahí los resultados, ¿no? Por ejemplo, en un municipio en Hidalgo llegaron un resultado de una elección donde quedaron empatados el PRD y el PRI, exactamente los mismos votos. Entonces, una boleta que se discuta puede decidir esa elección. Aquí, como dice también Jesús, pues muchas veces se puede interpretar de una forma o se puede interpretar de otra forma. Se puede interpretar para anular el voto o se puede interpretar para declarar válido ese voto. Lo que hace el tribunal en la mayoría de los casos es irse a lo que nos señala la Constitución en el artículo primero, que dice pues que hay que proteger los derechos humanos de todas las personas. Y cuando exista pues duda sobre esta interpretación, nos dice el primero de la Constitución, hay que realizar una interpretación progresiva para proteger el voto. Entonces, atendiendo al principio de la Constitución, lo que deben de hacer todos los tribunales locales en cada entidad federativa y el Tribunal Federal, pues es interpretar, buscar una interpretación que proteja el derecho fundamental de esa persona. En este caso, el derecho humano, de lo que nos habla el primero de la Constitución, se puede convertir en un derecho político si se trata de un tema de elecciones. Entonces, bueno, cuando llega una boleta, el tribunal tiene que interpretar el primero de la Constitución, dice, bueno, aquí si hay duda, yo voy a buscar una interpretación para tratar de proteger ese voto y no anularlo. Entonces, lo que hace el tribunal en la mayoría de los casos es tratar de buscar una interpretación sobre cómo marcaron esa boleta a favor de proteger el voto, es decir, a favor de declarar válido ese voto y no anularlo, atendiendo al primero de la Constitución. Habrá casos que se anule, habrá casos que no se anule, hay que discutir siempre el caso concreto. La cosa es que la ley, pues nos dice, marque el recuadro de su preferencia. Y bueno, la ciudadanía, todos nosotros debemos de entender que hay que marcar con una cruz. Eso sería lo ideal, pero no, luego encontramos una serie de marcas, ya después las vamos a revisar. Por ahí tenemos unos casos concretos que en otras sesiones vamos a revisar, pero a la ciudadanía se le ocurre lo que sea. Pero bueno, ese es un primer caso que tenemos que revisar en la boleta, cómo marcarla. La lógica y la experiencia nos dice hay que marcar con una cruz, con una X, aunque la ley no nos los diga claramente o textualmente, la mejor forma de marcar nuestra boleta es con una X que cubra todo el recuadro. Pero a ver, tenemos elecciones. Acuérdense que está de moda ahorita en las elecciones, las coaliciones. Coaliciones de dos partidos, pero por lo general, actualmente hemos visto que la experiencia nos dice
que se están haciendo coaliciones de 3 partidos. Yo no les digo que va a pasar en el 2024, pero seguramente en el 2024, por ahí más o menos se vislumbra, no sé si vaya a suceder o no, que vamos a tener 2 coaliciones, se está platicando de eso, a lo mejor sí, a lo mejor no, 2 coaliciones de 3 partidos. No sabemos, ¿no? Insisto. 2021 había 2 coaliciones de 3 partidos. En el 2021 iba el partido Morena con el PES y con PT. Y por otro lado iba el PAN con el PRI y con el PRD, ¿no? Bueno, imagínense una coalición así. Entonces la ciudadanía le dan su boleta. Y entonces cuando a la ciudadanía le dan su boleta, hay ciudadanas y ciudadanos que lo que primero que piensan es y dicen, ah, caray, yo quería votar por la coalición. Porque toda la campaña me dijeron, vota por la coalición, vota por la coalición. Luego los partidos políticos muchas veces cometen ese error que en sus campañas dicen, vota por la coalición. Pues ya está mal la campaña del partido. El partido en una campaña no puede decir, vota por la coalición, porque le puede pasar lo que le sucedió al PES en el 2018 y en el 2021. Se dice, vota por la coalición, votaron por la coalición, el PES estaba en la coalición ganadora, pero perdió su registro. Pues, ¿qué pasó? Pues que votaron por la coalición, pero no votaron por el PES y perdió su registro, aunque su candidatura ganó. Entonces, un partido político no puede decir vota por la coalición. Un partido político tiene que decir vota por mi partido, que integra esta coalición. Pero nunca va a ser lo mismo votar por la coalición que por el partido. Y ojo, si votamos por la coalición, que muchas veces el ciudadano le dan su boleta, y dice, ah, caray, pues, ¿qué pasó? No está el emblema de la coalición. Acuérdense que todavía en el 2006 se imprimían las boletas con los emblemas de la coalición. Y entonces en un recuadro teníamos un emblema donde estaban los 3 partidos de la coalición. Y listo, marcábamos ese recuadro. Pero viene luego la reforma de 2007 por ahí y se dice, no, 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 es que tienes que decidirte también, ciudadana o ciudadano, por un partido de la coalición. ¿Y por qué nace esto en la ley y en diversos criterios del Tribunal y de la Suprema Corte? Porque si tú marcas el emblema de la coalición, como era antes, ¿por qué partido votaste de los 3? Y uno decía, no, pues mi voto se va para la coalición. No, es que no se va tu voto para la coalición. Tu voto se va a ir para uno de los 3 partidos. Pero como en el recuadro está el emblema de la coalición, tú como ciudadana o ciudadano ya no vas a saber si tu partido quedó, si tu voto quedó en el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3. Adelante, Jesús. Maestro, me Sí, parece que esto lo resuelve la Corte en la acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2014, justo una acción que promueve Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. La Corte hace el razonamiento de que el partido, este convenio de coalición, el establecer en los convenios de coalición porcentajes de votos que le correspondía a cada partido, era romper con la voluntad del ciudadano. Es decir, las coaliciones, ¿por qué tenían éxito en nuestro país? Tenían éxito y por qué ha sobrevivido el PT y Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, cada uno con determinada característica. Bueno, sobrevivieron en su momento porque a través de la coalición, si no llegaban a la barrera legal, que en aquel entonces era del 2%, entonces en el convenio de coalición se establecía que determinado partido, generalmente eran los partidos que tenían el mayor porcentaje de votos, le iban a trasladar, a transferir la cantidad de votos suficientes que le permitieran a ese partido que no había llegado a la barrera legal, que le permitiera llegar a la barrera legal. Eso lo califica, lo analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establece que el establecer estos convenios de coalición con esas características, pues es romper con la voluntad del ciudadano.
A eso refería la Suprema Corte. Por eso de ahí que estos partidos desde la década del 90, 92, 94 más o menos, habían satelitado hacia los partidos más grandes. Bueno, y ahora es donde, pues donde se ve más o menos una competencia, digamos, real con estos nuevos partidos, pues ya no son nuevos, pues, pero era así como habían logrado subsistir estos partidos y otros que se quedaron en el camino. Exactamente, Jesús, así es, entre el tribunal y la corte, pues decidieron que pues se tenían que imprimir las boletas. ¿Sí ven la boleta, verdad? ¿Sí están viendo la boleta? Perfecto. Pues decidió que se tenían que imprimir las boletas con el emblema en lo individual para que la ciudadana o el ciudadano decidiera, además de por la coalición, decidiera por un partido político, ¿no? Aquí nos dice Arturo que se prioriza la intención del votante. Sí, como ya lo platicamos, Arturo, pues sí hay que buscar siempre la intención del elector para tratar de proteger ese voto. Luego nos dice también Arturo, ¿no? Aquí, entonces, ¿qué punto tiene, maestro? Poner la coalición de la boleta. Ahorita la vamos a explicar, como ya lo explicó también Jesús. Bueno, si marcamos, cuando nos den la boleta, tenemos que marcar solamente uno, aunque esté en la coalición, aunque no esté en la coalición, ¿no? Y luego, bueno, también nos dice Antonio muy bien aquí que los partidos de nueva creación no se pueden coaligar. Exacto. Pero bueno, imagínense, en el 2024 que existan dos coaliciones, bueno, está muy bien, aquí estamos las dos coaliciones en el 2024, no podemos marcar los tres de la coalición, tendremos que marcar uno solamente de la coalición, para que nuestro voto vaya dirigido a esa coalición que es el mismo candidato, pero también nuestro voto vaya dirigido a un partido de esos tres, por ejemplo, porque si marcamos los tres, ¿qué sucede? Muchas veces los ciudadanos dicen, no, pues para que amarre, marco los tres de la coalición, porque a mí me dieron mi boleta, yo pensé que me iba a encontrar un emblema de la coalición, no me lo encontré, están ahí los partidos, cada uno por su parte, pues voy a marcar los tres. Cuando marco los tres, luego puedo incurrir en errores, como hemos visto ya en la práctica y en la realidad. Muchas veces, por ejemplo, vemos que marcaron Morena con el PRD, y uno dice, pues, ¿qué pasó ahí? Ah, es que el ciudadano pensó que Morena iba con el PRD en coalición y con el PT. Entonces ya se anuló ese voto, porque el PRD va en una coalición y Morena va en otro. Luego muchas veces la ciudadanía no se acuerda exactamente cuáles son los tres partidos de la coalición y marca tres en la boleta, pero no van en la coalición. Ahí ya se anuló el voto. Pero imagínense, si marcamos los tres de la coalición, exactamente, ¿qué va a pasar? A ver, si yo soy escrutador o soy escrutadora y marco y abro la urna, ¿no? Y me sale una boleta con tres marcas, yo como escrutador, ¿qué hago con esa boleta? Tengo que llenar un acta de escrutinio y cómputo, donde me dice cuántos votos tuvo cada partido político. Pero saco una boleta y tiene tres marcas. ¿Cómo anoto en el acta de escrutinio y cómputo esos votos? ¿Se los doy a un partido, se los doy a otro partido o se los doy a otro partido? Sí, Carla, buenos días, adelante. Te escuchamos. Gracias, maestro Darío. Un gusto verle. Bueno, creo que ahorita, afortunadamente, actualmente, tanto los organismos públicos locales como el Instituto Nacional Electoral, para evitar ese tipo de circunstancias, han manejado mecanismos para que los escrutadores no tengan esa problemática. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo refiere, en ocasiones, por desconocimiento de la ciudadanía, de cómo se maneja la cuestión de las elecciones o las coaliciones. Aquí en Michoacán, donde yo radico, donde también hay candidaturas común, que es otra complicación más, también en ocasiones la gente al no estar familiarizada con esos términos o cómo se maneja la materia electoral, es que hay esa confusión, pero afortunadamente lo que es la acta de escrutinio y cómputo, también ellos permiten que se establezca o ponen como el recuadro para que los escrutadores puedan poner ahí, hacer la anotación cuando encuentran casos así, que se establecen que se tachan tres partidos que van en coalición, los puedan poner ahí. También les dan sus como manteles
o para poder hacer la separación de los votos. Y yo creo que también es una parte muy interesante e importante que puede ayudar a facilitar algo. ¿Por qué? Porque ya para la distribución de los votos ya no les corresponde a ellos, porque llega al Consejo Distrital para que en su momento puedan hacer la distribución de los votos que corresponde al partido político. Entonces, si no mal recuerdo, así se va a marcar el mecanismo. Exactamente, Carla, gusto en verte también. Y si es como tú lo señalas, si el escrutador saca una boleta con 3 marcas, por ahí en el acta de escrutinio y cómputo hay un rubro que dice boletas de la coalición 1. Por ejemplo, son 3 marcas a la coalición 1, entonces en el acta de escrutinio y cómputo ponemos una boleta para la coalición 1, 2 boletas, 3 boletas. O sea, los funcionarios en la casilla no van a decidir para qué partido va ese voto, solamente van a decir, pues nos encontramos 11 boletas con 3 marcas. Entonces le ponemos ahí coalición 1, 11 boletas. Y ya. Coalición 2, 15 boletas. Y entonces cuando llegue al Consejo Distrital esa acta de escrutinio y cómputo, en el Consejo Distrital van a hacer esa distribución de los votos. Héctor, ¿querías participar? Adelante, buenos días. Te escuchamos, Héctor. Buenos días, maestro. Espero que sí me escuchen ahora sí. Sí, ya, perfectamente. Muchas gracias. No, pero también relacionado con lo que comentó Carla, que dentro del acta de escrutinio y cómputo existen las combinaciones por las cuales podrá hacer la combinación del ciudadano, ¿no? Porque va a marcar, y el escrutador pues no va a definir a qué partido le corresponde, simple y sencillamente va a marcar cuántas boletas vienen marcadas en forma de coalición, según los partidos que la integran, y ya serán los consejos distritales o en su defecto los municipales, quienes deberán de hacer el reparto para de esos votos, ¿no? Dependiendo cuántos vayan en la coalición, serán los que serán la repartición que se harán ya en el momento de hacer el este Sí, ya al final no se escuchó, Héctor, pero sí entendimos muy bien. Exactamente, ya hará en el Consejo Distrital o en su caso municipal se hará la distribución de los votos. Ahora, gracias, Héctor, por tu participación. Ahora, ¿cómo se hace esta distribución de los votos? Por ejemplo, yo llega al Consejo Distrital, la votación de una casilla, ¿no? Abren el paquete para revisar estos datos, etcétera. Bueno, si hay 11 boletas, por ejemplo, que marcaron los 3 de la coalición en 11 boletas, ¿qué van a hacer en el Consejo Distrital? Pues dice la ley, hay que repartirlo igualitariamente. ¿Cómo? Sí. Si tenemos 11 boletas, le damos 3 votos a un partido, 3 votos a otro partido y 3 votos a otro partido. Van 9, pero tenemos 11 boletas. La ley dice, el voto número 10 se lo vas a dar al partido que tuvo mayor votación de los 3. Y el voto número 11 se lo vas a dar al partido que tuvo mayor votación de los 2 partidos que quedan. Entonces se redistribuyen los votos igualitariamente. Pero lo que yo les decía aquí, si ustedes marcaron los 3, ¿dónde quedó su voto? ¿En el partido 1, en el partido 2 o en el partido 3? Pues ya nunca van a saber qué hicieron en el Consejo Distrital. Y ya nunca van a saber si votaron por el partido 1, por el partido 2 o por el partido 3. Por eso es tan importante marcar un solo emblema. Si marco los 3, ya sé que voté por ese candidato, pero nunca voy a saber si mi voto quedó en el partido 1, en el 2 o en el 3. Ya no decidí por mi partido. Y ese es un gran error. Tengo que decidir por un candidato o una candidata, pero también por un partido. Porque si no, quien va a decidir es el Consejo Distrital. Cuando distribuye el voto, va a decidir en qué partido, por qué partido voté yo como ciudadano. A lo mejor mi voto queda en el partido 1, mi voto queda en el partido 2, o mi voto queda en el partido 3.
Por eso una boleta con 3 marcas ya es una boleta mal marcada, porque ya no sé yo por quién voté. ¿Cuál de los 3 partidos, por cuál voté? No sé. Mi voto puede quedar en el partido 1, en el 2 o en el 3, o si la coalición es de 4, pues puede quedar en cualquiera de los 4, o si la coalición es de 5, puede quedar mi voto en cualquiera de los 5 partidos. Tengo que decidir mi voto también por el partido. Bueno, otro tema muy importante, la figura de las candidaturas independientes. Es que quizá a ustedes se les hace común, ¿no? Y normal, pero a la ciudadanía no, por eso la difusión de la boleta es fundamental. Fíjense, en el tribunal nos hemos encontrado muchas boletas donde marcan por un partido y también marcan por un candidato independiente. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? Y luego si se le pregunta a la ciudadanía, dice, no, es que yo pensé que había que votar por un partido y había que votar por una candidatura independiente. No, pues ya se anuló ese voto. Hay que informarle a la ciudadanía o que votas por un partido o que votas por una candidatura independiente, pero no puedes votar por las 2 figuras. Y entonces ahí está la posibilidad, a nivel federal, podemos tener en un distrito una candidatura independiente, 2, 3 o 4, las que alcancen el porcentaje, ¿no? Esta figura de las candidaturas independientes, pues también se ha afectado constantemente porque, bueno, tienen ya, lo veremos después, pero pues las candidaturas independientes tienen mucho menor financiamiento público que las candidaturas de los partidos políticos, entonces es ya muy difícil que se gane vía una candidatura independiente y los resultados ahí están, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Que ahorita en la Cámara de Diputadas y Diputados no tenemos ninguna sola candidatura que haya ganado vía la candidatura independiente. No tenemos candidatos independientes o candidatas independientes ganadora, ¿no? Ya no ganan las elecciones, les cuesta mucho trabajo. ¿Qué pasó? Acuérdense con Margarita Zavala cuando quiso ser candidata independiente, pues declinó a la candidatura a la mitad de la campaña presidencial, porque vio que las condiciones no eran equitativas, vio que era muy difícil recabar las firmas, tenían mucho menor financiamiento y resultó que a la mitad de la campaña presidencial decidió declinar. Entonces hay que revisar muy bien y hay que fortalecer esta figura de las candidaturas independientes porque lo que nos están diciendo actualmente las elecciones es que se ganan muy pocas candidaturas independientes porque no participan en igualdad de condiciones, sobre todo por este tema de la igualdad en la contienda, ¿no? Bueno, otro tema de la boleta, que también tenemos que revisar muy bien. ¿Por qué hasta abajo está la figura ahí de candidaturas no registradas? Ojo, no es lo mismo un voto nulo que un voto de un candidato o una candidata no registrada. ¿Cuentan los votos de una candidatura no registrada? Pues de entrada podemos decir, no, no cuenta. Pero 2, ¿por qué está ahí el emblema de candidatura no registrada? Si no cuenta. Ahora, tercer punto, si gana el candidato no registrado, ¿gana o no gana? Si nadie vota por los partidos, pero todos ponen el mismo nombre abajo y gana ese, ¿qué hacemos? Sí, adelante Jesús, te escuchamos. Bueno, primero, el que gana, gana, pero como gana fuera del sistema, el tribunal ha interpretado que no gana y eso también me parece un exceso del propio tribunal. Este asunto se discute por primera vez en un caso aquí en Veracruz, en el municipio de Las Vigas. El ganador lo que hace es repartir unos stickers, lo pegan ahí en la parte que dice candidato no registrado y me parece que una terrible argumentación de la sala superior en aquel momento señala que no gana, ¿no? Con ese antecedente, el año pasado, antepasado, vuelven a ratificar y en otros más vuelven a ratificar que aun cuando los candidatos registrados, no registrados tengan la mayoría de votos a su favor, como quiera no gana porque está fuera del sistema. Y entonces lo que dicen, entre algunas otras argumentaciones, lo que señala es que su triunfo puede darse de manera inequitativa porque entonces no está sujeto ese candidato no registrado a las normas que están sujetos los otros
candidatos, los otros candidatos registrados, por ejemplo, las normas de fiscalización, por decir algunas. Entonces, como está fuera del sistema, lo sacamos y ese pedacito nada más es entonces para que nosotros ejerzamos nuestro voto pasivo como mejor nos parezca, como mejor querramos nosotros. Me parece a mí que quebramos ahí la voluntad popular. Esto, por ejemplo, este espacio de candidatos no registrados, los candidatos no registrados ganan en lugares, en comunidades pequeñas, con números limitados, muy limitados de habitantes, es donde se gana. Y la figura, por otro lado, la figura de candidato independiente es una figura que, si revisamos nosotros los triunfos de los candidatos independientes, cómo empieza, daremos cuenta que es una figura que se crea desde el poder, desde las estructuras del poder, desde los partidos políticos, justamente para que los candidatos independientes no ganen las elecciones. Es excepcional, es verdaderamente excepcional los candidatos independientes que ganan, y los que ganan por ejemplo, este que fue gobernador de Nuevo León, gana como candidato independiente, pero tiene una estructura partidista atrás de él y tiene apoyos importantes, relevantes, además de que es el triunfo en Nuevo León te lo da su zona conurbada, ¿no? Que no así en la mayoría de las entidades del país. Las zonas conurbadas son las que pueden otorgar el triunfo, pues, pero de ahí es un caso excepcional. El diputado de Guadalajara, otro caso excepcional, pero de ahí, digo, los triunfos son en municipios muy pequeños, en lugares donde se gana por 800 votos, por 700 votos, y la figura de candidato independiente justamente gana ahí no me acuerdo cuál es el número de expediente ni el municipio, pero el año pasado se discute, el ciudadano busca la candidatura por los partidos políticos, no le dan la candidatura y entonces se va como candidato no registrado. Gana y el tribunal, por estas características, no le reconoce el triunfo. Pues sí ganaste, pero pues estás fuera del sistema. Darte el triunfo, reconocerte el triunfo a ti, sería probablemente establecer que se puede ganar de manera inequitativa en relación a los otros candidatos. Gracias, maestro. No, muchas gracias a ti, Jesús, por tus comentarios, sobre todo el de las candidaturas de candidatas o candidatos no registrados. El primer caso, como lo señalas muy bien, que fue por ahí de 2004 en Las Vigas, Veracruz. Creo que era un doctor, un médico el que compitió en esa elección de Las Vigas, Veracruz. Y fue un asunto muy discutido en el tribunal porque, pues sí, como dice muy bien Jesús, ganaste, pero no te registraste, no revisamos tus requisitos para ser candidato, si eres elegible, si no eres elegible. Tampoco el tema, el que es muy importante desde mi punto de vista, es el financiamiento público-privado. ¿De dónde obtuviste ese financiamiento? ¿Y cuánto fue ese financiamiento? Piense que, por ejemplo, en un municipio pequeño, como dice Jesús, pues a lo mejor el tope de gastos de campaña de un candidato registrado, pues imagínense que sea, no sé, 30,000 pesos. ¿Y qué tal si ese candidato no registrado, pues ingresó a su campaña 2 millones de pesos, pero ganó? O 3 millones de pesos ingresó a su campaña. Entonces, no hay una equidad en la contienda. En ese 2004, fíjense, fue un caso muy importante porque, pues en la sala superior, como ustedes saben, del Tribunal Electoral son 7 magistradas y magistrados. Pues en ese 2004, en el caso de Las Vigas, Veracruz, la decisión fue 4-3. 4 magistrados decidieron que no podía ser el candidato ganador porque no había la equidad en la contienda, porque no sabía cuántos recursos o qué cantidad de recursos se introdujeron en esa campaña. 10 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, no se sabía. Pero 3 magistrados dijeron, no, ¿sabes qué? Sí tiene que ser el candidato ganador porque es la voluntad ciudadana. Y así nació el antecedente con un resultado muy cerrado de 4-3. No, pero ahora la realidad es que ¿por qué está ahí la figura? Bueno, ya dijo el tribunal, ya lo dice la ley, no vas, aunque ganes, no ganas, porque no cumpliste con los requisitos que marca la ley. Bueno,
Entonces, ¿por qué está? ¿Y por qué seguirá estando? ¿Y por qué en el 2024 vamos a tener una boleta con candidaturas no registradas si ya dijo el tribunal que no va, que aunque gane no cuenta? Para Si que ya yo vote por dijo, quien quiera votar, maestro, pero es un absurdo. ¿De qué sirve que vote por quien quiera votar si ese por el que voto no va a ser el ganador, aunque tenga la mayoría de votos, rompiendo los principios electorales? Digo, este principio de mayoría relativa. Es absurdo que esté. Digo, va a ser porque yo tengo el derecho de votar por quien yo quiera votar. exactamente, Jesús, y así lo interpretó, fíjate, pues el Poder Legislativo, porque el que decide que debe estar ese ahí es la ley. Y la ley, pues la aprueba el Poder Legislativo y constantemente el Poder Legislativo ha señalado, pues va a estar ahí y va a seguir estando ahí para que la ciudadana o el ciudadano pueda ejercer su voluntad ciudadana y pueda votar, aunque el voto no cuente. Como dice Jesús, no va a contar el voto, pero vamos a seguir viendo ahí ese rubro porque la ley nos dice, pues si el ciudadano quiere votar por otra opción, pues que anote ahí el nombre de la otra opción. No más que esto, ojo, pues sí hace mucho más complejo el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, porque al llenar el acta, pues también nos vamos a encontrar por ahí con este, ¿no? Este rubro de candidaturas no registradas y muchas veces, pues en los funcionarios y los funcionarios de la casilla, pues piensan que el voto es nulo. Y entonces todas estas boletas con candidaturas no registradas las asientan como voto nulo en el acta. Y no es voto nulo. El acta también tiene un rubro muy claro que dice votos de candidaturas no registradas. Entonces son diferentes. Por un lado asentamos votos nulos y por otro lado asentamos en el acta de escrutinio y cómputo votos de candidaturas no registradas. Son dos rubros diferentes que hay que llenar en la casilla. Entonces, ojo, pues la capacitación para funcionarias y funcionarios es muy importante para que distingan entre un voto nulo y un voto de una candidatura no registrada. Sí, Jesús. Gracias, maestro. Solamente para comentarles a mis compañeros, en esta sentencia de las vigas, digo, ahora en las sentencias nuevas ya no lo reproducen así, pero en esta sentencia de las vigas, como es el primer caso, tratan de justificarlo en el tribunal y entonces dicen, a ver, es un voto nulo, dicen ellos, sí es un voto válido, no es un voto nulo, dicen ellos, no es un voto nulo, pero tampoco es un voto válido. O sea, a ver, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que me quieres decir? Y entonces se avientan como 10 hojas al final para concluir que esta parte del voto para el candidato no registrado solamente cuenta para efectos estadísticos. Eso es lo que dice aquella sentencia, que solamente contaba para efectos estadísticos y que no podía considerarse entonces como un voto válido. Eso es lo que señalaba. En ninguna parte de la ley encontrábamos eso, más que en lo que señala esta sentencia. Ya en las nuevas, pues ya se fueron hacia otro tipo de argumentaciones, más en 15 cuartillas sacan la sentencia y ya la otra era de 90 y tantas cuartillas. Pero eso es lo que decía, eso es lo que señaló en su momento el tribunal. Yo me quedé si era nulo o si era válido o si era inválido, que era, no entendí la justificación de ellos. Así es, Jesús, pero resulta que para la fecha, pues la ley sí hace la distinción. La ley dice hay votos nulos y también la ley dice hay votos de candidaturas no registradas. Y entonces por eso, pues hay que imprimir un acta de escrutinio y cómputo donde se haga la distinción, porque la ley dice vamos a obtener de la urna votos para partidos políticos, votos para coaliciones, votos para candidaturas independientes, también vamos a obtener votos nulos y también vamos a obtener votos de candidaturas no registradas. Y lo dice así la ley. Y entonces, pues claro que desde las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla tienen que distinguir cuáles son los nulos, cuáles son los de candidaturas independientes y cuáles son los votos de candidaturas no registradas para tenerlos ahí claros. Sí, adelante, Jonathan, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, saludos Buenos días. a todos y a todas. Yo a lo mejor en un momento dado voy a salir un poquito de lo técnico.
y voy un poquito más a otras situaciones. Escuchando al compañero Octavio hablar acerca del sistema, yo creo que los partidos políticos están en un muy buen momento para hacer una reforma, no como la que están pretendiendo ahorita, sino en un momento dado sobre temas torales. Por ejemplo, la situación está de lo que estábamos hablando, de las coaliciones. Yo me acuerdo, fui capacitador en el 2013, fui capacitador, bueno, ahí fui supervisor electoral, pero yo me acuerdo que en Puebla todavía nos tocaba en las casillas hacer la distribución, le tocaba a los funcionarios de mesa directiva de casilla hacer la distribución que ahorita están comentando, ¿no? ¿Cuántos votos cuántos votos se les va a asignar a un partido político, dependiendo de los votos que había tenido la coalición, no lo que explicaron antes, ¿no? Entonces, qué bueno que le quitan esta facultad a las mesas directivas de casilla, ya se los otorgan a los consejos distritales, porque realmente sí era muy engorroso para los funcionarios por realizar esta distribución, ya que se hacía dentro de la casilla. Por otro lado, las coaliciones. Bueno, los partidos políticos, ellos mismos son entidades de interés público y uno de sus principales, objetivos es generar representación, ¿no? Ser un puente entre el ciudadano y en un momento dado entre, los puestos de gobierno. Entonces, si vas a otorgar representación, ¿por qué en un momento dado realizar coaliciones? Yo realmente creo que sí estamos en un momento toral para hacer una reforma no electoral, ¿no? Porque pues, muchas veces en un momento dado hablan de los sistemas electorales como el conjunto de métodos para transformar los votos de los ciudadanos en puestos de representación. No, yo creo que el sistema político. Hay que recordar que uno de los objetivos del Instituto Nacional Electoral es la preservación del régimen de partidos políticos. Esto viene pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar en un momento dado que antes de la revolución, propiamente los partidos políticos no existían, se agrupaban en torno a candidatos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Madero, el partido antirreeleccionista. Entonces, esta cuestión del fortalecimiento de un régimen de partidos políticos, pues es muy nuevo, ¿no? Viene a partir de Plutarco Elías Calles, que en un momento dado él quiso que la transición ya no se hiciera como antes, ¿no? Hay que recordar que después del periodo revolucionario al periodo posrevolucionario, bueno, pues la transición era a través de golpes de Estado, ¿no? No hubo como tal una estabilidad. Entonces, lo que tratan de hacer con estas reformas es, pues, en un momento dado, fortalecer a los partidos, ¿no? Y ahí tenemos la legislación de 1946, en donde acotan, ¿no? Mucho la representación y que, bueno, se flexibiliza mucho después en 76 con la reforma constitucional y en 77, lo que había comentado la clase pasada. Pero yo creo que sí está bien, o sí estaría muy bien que en un momento dado hubiera una reforma para eliminar uno de esos requisitos, uno de esos objetivos, el fortalecimiento de los partidos políticos y darle en un momento dado más apoyo a las candidaturas independientes. Me parece que la primera fue en el 2015 cuando participaron, entonces todo el mundo pues, quería ser candidato independiente. Están hablando del caso de Kumamoto que logra, creo que ser diputado, y luego en un momento dado se lanza en el 2018 para ser senador. De hecho, hasta yo recuerdo que por ahí lanzó una tienda online para poder financiar su campaña, la que le dijeron que era perfectamente válido, porque pues también recordemos que independientemente de que tienen menos financiamiento y se toma como un partido de nueva creación, en un momento dado pues su financiamiento es distinto, entonces puede prevalecer el privado al público. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento dado, ya después ya no se dio esta situación y en un momento determinado, pues ahorita creo que anda, tratando de constituir un partido político. Entonces, pues como que se dio al lado oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante fortalecer esta figura de las candidaturas independientes por las situaciones que sean, ¿no? Que había una inequidad en la contienda, como usted lo dice. Bueno, en la primera etapa, en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, no recibes dinero del instituto, pero sí te fiscaliza de dónde viene ese dinero. Los motivos pueden ser válidos, ¿no? En un momento dado, a lo mejor, como lo comentaban, bueno, viene dinero, o sea, no se especifica de dónde viene ese dinero, ¿no? Pero me estás dando un trato diferenciado. Y ya dentro de la campaña, en un momento dado,
pues igual el trato es diferenciado. Se le otorga las prerrogativas como partido político de nueva creación, y si hay muchos candidatos independientes, pues eso, el dinero se divide entre todos ellos. Entonces yo creo que en un momento dado, esta reforma electoral, pues sí estaría, o al sistema político mexicano, sí estarían temas más torales que en un momento dado los que se están planteando ahorita en las, ¿cómo se llama? En las distintas iniciativas propuestas por los partidos políticos. Es cuanto, Muchas gracias, Jonathan. Muy interesantes tus comentarios. Pero bueno, hay que partir de la base de que ¿por qué nacen las candidaturas independientes en México? Pues porque Castañeda se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuestionar que no había candidaturas independientes. Desde ahí, fíjense, hay que tomar en cuenta algo muy importante. No les parecía a los partidos políticos la figura, no les interesaba. Los partidos políticos ven a la figura de las candidaturas independientes como una competencia directa. Pero bueno, la Corte en sus recomendaciones dice, ¿sabes qué? Estado mexicano, tienes que incorporar en la Constitución, en la legislación, la figura de las candidaturas independientes. Y ahí, como queriendo y no queriendo, pues dice el Poder Legislativo, pues vamos a incorporarlas. Pero claro, como no les interesa mucho la figura, porque sienten que es una competencia, dicen, no, pues ¿sabes qué? No les vamos a dar las mismas atribuciones que a un partido político, van a tener menos tiempos en radio y televisión, van a tener mucho menos financiamiento público. Como dices muy bien, Jonathan, pues el tribunal dijo, pues el privado aquí sí puede rebasar al público, porque no es un partido, es una candidatura independiente, pero aunque el privado rebase al público, de cualquier forma es muy inequitativa la contienda entre una candidatura independiente y un partido político, ¿no? También, como dice muy bien Jonathan, ojalá los legisladores y las legisladoras ahorita que están en una reforma electoral revisaran ese tema. La cosa es que le interese a los partidos políticos fortalecer las candidaturas independientes y revisar ese tema, porque los que reforman la Constitución, pues son los partidos políticos. Por eso yo les decía lo importante, hay que revisar si las legisladoras y los legisladores nos están representando a nosotros o están representando a su partido político. Eso es importantísimo. ¿Están trabajando para nosotros en el poder legislativo o están trabajando para su poder, para su partido político? Porque uno dice, bueno, a lo mejor están trabajando para su partido político, para que su partido político lo nuevamente registre para que se reelija. Porque ese es otro tema muy importante. El que decide si se reelige o no un diputado o una diputada es el partido. Si el partido dice no te puedes reelegir, pues no te puedes reelegir. Pero dos, ¿quién va a decidir si se reelige o no ya en la elección? Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. O sea, el sistema está bien planeado. La cosa es que nosotros también tenemos que revisar exactamente, bueno, a ver, ¿qué hizo este diputado? ¿Cómo votó? ¿Cómo participó este diputado en la reforma electoral? Como dice Jonathan, si no están diciendo nada sobre las candidaturas independientes porque no le interesan las candidaturas independientes a los partidos, pues ¿sabes qué? A lo mejor no me está representando bien este diputado o esta diputada, pues no voy a votar para que se reelija, para que volteen a ver las legisladoras y los legisladores a la ciudadanía y no a su partido. Deben de entender las legisladoras y los legisladores que quienes los vamos a reelegir somos nosotros, no su partido político. Por eso el voto debe estar muy bien informado y como dice Jonathan, ojalá hagan cosas en esta reforma electoral que sí fortalezcan el sistema y no como las iniciativas que nada más se presentan y después no hacen ahí sus negociaciones los partidos políticos, pero no están pensando en la ciudadanía. Tenemos que revisar muy bien. Ojalá de verdad tomen en serio esta reforma electoral y tomen decisiones a favor de la ciudadanía, pero no estamos viendo eso como también lo dice muy bien Jonathan, no estamos viendo que quieran fortalecer las candidaturas independientes, porque ellos dicen, pues, ¿por qué las voy a fortalecer si lo que yo quiero es que gane mi partido o que sea un sistema de partidos, no un sistema de candidaturas independientes? Y luego el problema es que los ciudadanos o las ciudadanas que tienen apoyo ciudadano dicen, es que no voy a ganar. Y saben qué están haciendo en este momento, dicen, pues mejor me voy con un partido político que tiene toda una estructura, toda una plataforma, mayor financiamiento público,
Y no quiero decirles nombres ni partidos, pero ustedes saben por ahí que hay figuras muy importantes que primero querían competir vía candidatura independiente, cuando vieron que así no iban a ganar, dijeron, pues nos vamos con un partido político. Y ahí nomás les dejo que piensen el caso de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León y el presidente municipal actual de Monterrey, pues eran personajes que de entrada pensaron en la candidatura independiente. Cuando vieron que era muy difícil competir vía la candidatura independiente, ¿qué hizo el actual gobernador? Pues dijo, me voy con Movimiento Ciudadano de Nuevo León. ¿Y qué hizo el actual presidente municipal de Monterrey, Colosio? Dijo, pues me voy con Movimiento Ciudadano porque tiene una plataforma, una estructura. Yo veo muy difícil ganar vía la candidatura independiente. Entonces hay que revisar todo esto, pero ojo, pues los que deciden son los grupos parlamentarios, las reformas constitucionales, pero los que decidimos quiénes están ahí para reformar la Constitución, pues somos todos nosotros, y por eso debemos de tener un voto bien informado y saber exactamente. Yo les digo, yo sigo todos los días aquí a mi presidenta municipal, todos los días la sigo a ver qué está haciendo, porque ya sé que va a llegar y me va a pedir mi voto en la próxima elección para reelegirse, y yo tengo que decidir pues si lo que hizo lo hizo bien para votar por ella nuevamente, o si lo que lo hizo no lo hizo bien, pues para ya no votar por ella y ver, ¿no?, qué otras opciones hay. Pero de entrada, pues es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Analizando la boleta para pues tener un voto bien informado y saber exactamente por quiénes estamos votando. O sea, adelante, Héctor. Muchas gracias, Jonathan. Adelante, Héctor, te escuchamos. Gracias, maestro. Con lo que preguntaba respecto a lo de los temas del cómputo de los votos de los candidatos no registrados, creo que es contradictorio la ley, porque la ley primero sí te los ordena o te los cuantifica, sabes qué votos válidos, votos nulos y candidatos no registrados, y te sirven para la contabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejar que el ciudadano que ganó en una elección como candidato no registrado pues pueda ocupar el cargo? A final de cuentas, si hablamos de la inegibilidad de los candidatos, pues se pueden impugnar en dos etapas. La primera es en el registro y la otra después de que ha triunfado, vemos si es elegible para ocupar el cargo o no. Entonces, pues eso lo mismo sucedería para el ciudadano que haya ganado esa candidatura. Bueno, vamos a ver si es elegible o no para poder ocupar ese cargo, ¿no? Muy independiente de los requisitos que haya reunido para poderlo. Sabes que le das un plazo estimado para que reúna lo que tiene que reunir, los requisitos que le pide la ley, y poder de ahí decidir si ocupa o no el cargo. Otra de las cuestiones de las candidaturas independientes, en algún momento yo participé como candidato independiente, y sí hay muchas trabas las que nos ponen y muchas desventajas sobre los partidos políticos, ¿no? Desde el momento en que inicias para tu registro, los requisitos que te piden, la formación de asociación y todo lo que se tiene que llevar es complicado. Y luego para recabar el apoyo ciudadano, te hablan de una distribución por cada sección en la que hay. Entonces, nosotros en algún momento impugnamos esa decisión porque obtuvimos apoyo más apoyo de un lugar, y entonces el INE nos decía, no puedes hacer así. Entonces impugnamos y el tribunal nos da la razón en el sentido de decir que efectivamente la distribución, porque el voto, cuando un partido político o un candidato gana, no gana con una distribución de votos, sino que puede ganar puede obtener más votos en una sección o en una casilla, dependiendo, ¿no? Y pues es obvio que los legisladores, los partidos políticos no se van a hacer el harakiri, ¿verdad?, para darle la posibilidad que tengan mayor competencia, que tengan otra opción del ciudadano de poder emitir su voto. Y también con respecto a lo de las coaliciones, es mi muy particular punto de vista, creo que esa distribución de los votos en las combinaciones en que hay, yo lo pienso y así lo digo que es contradictorio, porque si bien es cierto, cuando registran una coalición, si son 2 o 3 partidos, son 3 partidos, supongamos que son 3 partidos los que registran una coalición, entonces el voto es para los 3 partidos. ¿Qué quiere decir? Si en la boleta
es la máxima expresión del ciudadano, donde manifiesta su voluntad. Entonces, ¿por qué te doy un voto válido cuando solo estás marcando partido A, partido B, y no estás marcando el partido C? Cuando la coalición está registrada por 3 partidos, y el partido A y el partido B no hacen una coalición, porque la coalición es partido A, partido B y partido C. Legalmente esa es una coalición. Entonces, eso permite que haya esa decisión del ciudadano y de poder votar, y que luego vengan esos problemas de decir, bueno, ¿dónde quedó mi voto, no? Si partí por el partido A, partido B, partido C. Entonces creo que cuando deberían de hacer la votación o deberían de hacer el cómputo, deberían de computarizar única y exclusivamente para la coalición los 3 partidos que estén registrados, en este caso partido A, partido B y partido C, y no así los votos que solo estén para el partido A o para el partido B o el partido C y el partido A en sus combinaciones. Tendría que ser los 3 para que fuera un voto válido. Así lo veo yo. Desafortunadamente, o sea, no es lo que yo diga ni es lo que yo piense, sino que es lo que la ley y los criterios de la sala superior nos permitan hacer estas disyuntivas en el sentido de las votaciones. Sí, muchas gracias, Héctor, por tu participación. Es que es muy importante definir el partido político, porque tienen diferentes prerrogativas los partidos políticos, aunque vayan en coalición. Ese es un tema muy importante. Si yo voto por la coalición, entonces, por ejemplo, como lo vamos a ver, pues no solamente estoy votando por esa coalición, estoy votando, fíjense, algo muy importante, por los que están atrás, como vemos aquí de la boleta. Estoy votando por una lista de representación proporcional, que todavía son más los que están atrás que el de adelante. Fíjense, siempre nos fijamos en el de adelante, y resulta que los de la lista de atrás son más que los de adelante. Yo voy a votar por el de adelante que está aquí, cualquiera de estos, pero al votar por este también van a entrar de esta lista 5, 10 o 15 de ese partido. Y cada partido tiene una lista. Entonces, si el voto se va para la coalición, pues no podemos votar por los de la lista de atrás de cada partido. No hay listas atrás de la coalición. Las listas de atrás son de cada partido. Por eso, al yo decidirme por un partido, estoy votando por el candidato que está adelante, pero estoy votando por 5, 7 o 10 que están atrás. Todavía estoy votando más por los de atrás que por el de adelante. Pero la ley nos dice, como dice Héctor, pues tienes que decidirte por un partido para que meta candidaturas también de representación proporcional ese partido, no la coalición. Por eso mi voto no es individual, mi voto no se refiere solamente al candidato que esté enfrente. Con mi voto van a entrar, fíjense, unos 5, 6 o 7 de atrás. Y si a mi partido le va bien, van a entrar hasta 10 de los que están atrás, por ejemplo. Si voto por la coalición, pues ya no sé de esta lista a quién estoy metiendo, porque si mi voto queda en un partido, pues meto a los de la lista de ese partido. Si mi voto queda en otro partido, pues meto a los otros de la lista. Y si queda en un partido 3, pues meto a los del partido 3 de la lista. Entonces tengo que definirme muy bien, porque si no voy a meter yo, mi voto va a contar para 8, 9 diputaciones de un partido que ni sé cuál es, porque marqué los 3. Entonces, ojo, es muy importante saber, estoy votando por el de enfrente, pero también estoy votando por 7, 8, 9 de atrás, que van a entrar también a la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Y por quién más estoy votando? Aparte de estos que están adelante y los que están de atrás. ¿Saben por qué estoy votando también cuando decido por un partido? Por el financiamiento público que va a tener ese partido los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque ese partido político, el que más tenga votos, más financiamiento va a tener los próximos 3 años. La ley dice, de acuerdo a la elección de diputaciones federales, el partido político que tenga mayor votación va a tener mayor financiamiento. Y el partido político que tenga menor votación va a tener menos financiamiento. Entonces, de entrada decimos, ay, nomás estoy votando por el de enfrente. No, estoy votando por los de atrás y estoy votando para que ese partido tenga mayor financiamiento público los próximos 3 años, y también estoy votando por otra cosa, para que ese partido político tenga mayores tiempos en radio y televisión en las próximas elecciones. Todo eso quiere decir mi voto. Por eso no se puede ir a la coalición, porque un partido
El financiamiento es en lo individual para los próximos 3 años para los partidos políticos. No puedo votar por la coalición porque entonces, ¿cómo definimos el financiamiento público? ¿Cómo definimos los tiempos en radio y televisión para cada uno de los partidos? Entonces me tengo que decidir por un partido. Si no me decido yo por un partido, será el instituto, el consejo distrital, el que decida pues en qué partido va a quedar mi voto y yo le voy a darle financiamiento y tiempos en radio y televisión y voy a meter diputaciones de RP a ese partido que yo no decidí, que ya decidió el INE en una selección de los votos. Entonces, ojo, imagínense la importancia. Pero yo les pregunto, ¿cuántas ciudadanas y ciudadanos en lo común saben que al votar por un partido también están votando por su financiamiento público los próximos 3 años? Pues, ¿cuántos lo saben? Nadie. Ningún ciudadano sabe que su voto le va a dar mayor financiamiento público que a los otros partidos, este tema de no elegir a ese partido. Y también estoy votando, ojo, algo muy importante, que también por eso ya no puede haber emblemas de la coalición, que el partido, aunque vaya en la coalición, puede perder su registro. Porque por eso, Héctor, nacieron las coaliciones. Los partidos políticos dijeron, híjole, sobre todo los partidos con poca votación dijeron, híjole, para que no pierda mi registro, pues mejor, ¿no? Me coaligo con un partido grande y que el partido grande me dé el 3%. Ya con eso me doy por bien servido. Firmo un convenio de coalición y ¿sabes qué? De todos los votos que obtenga la coalición, tu partido político grande me das a mí el 3% y así no pierdo mi registro. Pero ¿quiénes decidían que el partido no perdiera su registro? Los partidos políticos que firmaban el acuerdo de coalición. Entonces ahora no, ahora ¿quién decide que el partido no pierda su registro o si lo pierda? La ciudadanía. Entonces por eso Pues es muy importante. Bien, perdón, Sí, maestro. sí, Quizás Héctor. no me expliqué bien, pero nada más, o sea, en lo individual, pues sí, por eso se vino la reforma de poner en individual a cada partido político aunque viniera coaligado. No, quizás lo último que no me expliqué fue de que para que se fuera un voto válido para la coalición tendrían que marcar los 3 emblemas de cada partido político para que pudiera ser, ¿no? Porque la coalición está registrada, si por ejemplo, si hay una coalición hecha por 3 partidos, 1, 2, 3, así está registrada, los 3, no están registrados 2, o no están registrados el partido A y B, el partido B y C, sino que están registrados 3, ¿no? Entonces, así debería de ser la coalición, pero sí entiendo que por las reformas y por la prerrogativa, por espacios en televisión, por mantener el registro, tiene que hacer en lo individual. Y pues está establecido, ¿no? Y esas reformas, pues de cierta manera han ayudado para el fortalecimiento o las desbandadas de los partidos políticos y de que los partidos vayan desapareciendo, ¿no? Poco a poco. Pero sí entiendo esa parte, maestro. Una disculpa. No, 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 muy bien, Héctor, qué bueno, y sí te entiendo yo también muy bien a ti, que, pues sobre todo lo que les digo, pues imagínense la mayoría de la ciudadanía que acude a las urnas en una elección, si sabe todos estos temas, pues no los conoce, y es muy importante que los conozca, porque pues ellos dicen, pues voy a votar por los 3 de la coalición, no vaya a ser que no me tomen en cuenta esta coalición, y ellos lo hacen de buena fe marcando los 3 de la coalición, el problema es que pues ya no se decidieron directamente por un partido político y todos estos problemas con que es la autoridad, ¿no? Prácticamente en un sorteo, en una rifa, la que decide, pues ese voto a cuál de los 3 partidos se fue. Y no debe ser la ley o la autoridad la que decida en una distribución del voto. El que debe de ser es el ciudadano, la ciudadana el que decida, pero lo desconoce completamente la ciudadanía en general. Y entonces la difusión de la boleta es muy importante, es decirle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Por más de que dice ahí la boleta, marca el recuadro de tu preferencia, hay que explicarle a la ciudadanía, mira, sí vamos en coalición, pero te tienes que decidir por una coalición. Luego, fíjense, otro error que sucede mucho y no se le explica a la ciudadanía, que puede suceder en el 2024. Yo les pregunto, ¿van a ir en coalición en el 2024 en senadores, en diputaciones y en presidencia de la República todos los partidos? ¿Quién sabe? A lo mejor van en coalición en la elección de la presidencia, pero en diputados en ese distrito no van en coalición. Entonces, si el ciudadano marca los 3 de la coalición para diputaciones y los 3 de la coalición para la presidencia de la República, ya anuló en voto en diputaciones porque ahí no van en coalición.
¿Y quién le dijo a la ciudadanía que no van en coalición en diputaciones federales? Nadie. Ah, pero es que no revisó el nombre de los candidatos. Pues es que no, muchas veces nos vamos solamente con los emblemas y decimos, para presidente, los 3 de la coalición. Y luego dicen, ya me dieron la boleta de diputaciones, los 3 de la coalición, y marco los 3 partidos, pero resulta que en ese distrito, en diputaciones federales, no iban en coalición y ya se anularon todos esos votos. Entonces, la información a la ciudadanía es fundamental. Yo sé que es complejo, pero sí, debe haber una difusión muy importante y decirle a toda la ciudadanía, sabes que en el 2024 solamente marca un partido político, si no nos vamos a enfrentar a todos estos problemas desde la emisión del voto, ¿no? En la casilla. Muchas gracias, Héctor. Córdoba, adelante, te escuchamos. No se escucha, compañero, adelante. Buenos Ya. días, maestro. Nuevamente, Guillermo, a sus órdenes. Sí, Guillermo, Fíjese, maestro, que escuchando a los compañeros, efectivamente, habría que revisar un poquito los antecedentes que se han dado respecto a las coaliciones. Como muchos compañeros que han colaborado y trabajado en institutos electorales, yo recordaré que para mí fue un acierto de una reforma en materia electoral y constitucional el que efectivamente las coaliciones sigan participando en las boletas electorales, pero sí, qué bueno que desaparecieron las coaliciones en las boletas como un solo partido político, porque era difícil saber y medir la fuerza política que representaba cada partido y la votación. Pero aparte no era el tema ese nada más, sino que muchas veces muchos partidos políticos se venían beneficiando al hacer coalición, porque en el convenio de coalición, cuando se firmaba el convenio de coalición y era presentado a la autoridad electoral, pues permítame una palabra muy sencilla, se compartían el pastel, tú te quedas con el 30, yo con el 20 y tú con el 50. Y en base a eso, pues también venía la distribución, como usted muy acertadamente lo ha comentado, las prerrogativas. Pero al tribunal también se fue dando cuenta y muy acertadamente, como yo comparto con algunos compañeros, pues es el ciudadano el que define si un partido político se puede quedar o se puede ir. Pues ahí está la última elección, donde partidos políticos de nueva creación desaparecieron casi en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque efectivamente la ciudadanía ya se da cuenta hoy en día que ya al tener un voto más informado le permite ya poder tener una mejor opción política. Y yo comparto que efectivamente las coaliciones aparezcan en las boletas, pero sí, que se le dé su voto a quien el ciudadano vaya a votar por esa coalición y que no se le haga un favor a un tercer partido para seguirlo manteniendo con un recurso que nos sale muy carísimo y, perdón por la palabra, como se ha manejado en los sistemas electorales, partidos satelitales, ¿no? Qué bueno que están desapareciendo estas figuras. Yo aplaudo cuando se dio esa reforma constitucional, me tocó ver los convenios de coalición y la verdad es que era muy sencillo, solamente repartirse el pastel. ¿Y quién se repartía el pastel? Pues el partido político que tenía mayor fuerza y presencia política, ¿no? Hoy en día esta reforma nos ha permitido visualizar que hay partidos políticos que no merecen ya ni siquiera aparecer en la boleta porque no están haciendo su trabajo muy correctamente. Y efectivamente, yo, como usted lo comenta, es bien importante que estemos muy informados porque es exactamente lo que usted decía. Si mi presidente municipal, si mi diputado, si mi gobernador no está trabajando en forma correcta, pues ¿para qué voy a volver a votar por él? Estaré votando por una nueva opción política y pues digo, al final de cuentas, decía un compañero, pues ojalá y le diéramos el reconocimiento a los candidatos no registrados. El problema sería entonces que se pierde también el principio de certeza. Se pierde el principio de certeza porque entonces yo no sabría si ese ciudadano que ganó lo hizo bajo las mismas condiciones de los partidos políticos, sobre todo por el tema del recurso. Y hay que visualizar hoy en día que pues hoy está en los partidos políticos y en las elecciones está la delincuencia organizada y están en los municipios, o sea, no es muy difícil saber, vean lo que está pasando en muchos municipios, el estado de Puebla, el estado de Morelia, ahorita el tema que se está viviendo en el norte del país. ¿Por qué? Pues porque la delincuencia organizada ha alcanzado también a los candidatos, lamentablemente hay que decirlo de esa manera. Entonces, no podríamos fiscalizar y entonces las reglas serían disparejas. Comparto lo que dijo uno de los compañeros, que las candidaturas independientes, pues no están a la par todavía, lamentablemente así es, pero fue un buen paso el que se dio el abrir la posibilidad de que hoy el 35 constitucional se abra la posibilidad de que los ciudadanos también participen como candidatos independientes. Ya es un logro también que yo visualizo también bueno, pero lamentablemente a título personal, el gran problema que origina las candidaturas independientes, tanto a nivel
municipal, a nivel diputaciones y ya ni digo gobernatura, pues está el caso del Bronco que tuvo que negociar con su poder legislativo, pues porque no eran de fuerza política de él, era un candidato independiente, entre comillas, que lamentablemente tuvo que negociar con los partidos políticos, pues para que le aprobaran todo su presupuesto, ¿no? Y eso mismo sucede también en la Cámara de Diputados, cuando llega un candidato independiente, al no tener esa representación ni fuerza política para una votación, pues tiene que buscar aliados, ¿no? Ese es el tema fuerte todavía, ese es el tema que todavía no ha resuelto el sistema de las candidaturas independientes, a título personal, de qué papel empiezan a jugar una vez que llegan al poder, porque llegan solos propiamente, y llegan solos como gobernadores, una regiduría, ya ni me imagino, ¿no? Que en el cabildo un candidato independiente regidor, pues va a tener que lidiar, ¿no? Con 5, 6, 7, 8 regidores, dependiendo del tipo de regidores que se permitan en la integración del municipio. Entonces, sí, definitivamente ha sido un voto muy acertado, ha evolucionado mucho la materia electoral. Cuando yo tuve el gusto de empezar a ir a las votaciones y teníamos que llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los municipios como instituto electoral, había muchos temas que no se resolvían en esos momentos. Si el poner una grosería en la boleta era voto válido, era nulo, vinieron interpretaciones paulatinamente, y yo creo que ha evolucionado mucho el realmente garantizar el voto del ciudadano. Eso sí se lo he aplaudido yo al Tribunal Electoral, en donde ha ido evolucionando paulatinamente una marca que hay que realmente salvaguardar el derecho del ciudadano, el haber emitido un voto, ¿no? Y ya no era la vieja escuela donde se pasaba un pedacito de la votación a un partido político y ya se declaraba como nulo, ¿no? La sala, la verdad es que ha evolucionado mucho. A nosotros, cuando nos toca capacitar a ciudadanos, a las casillas, a los compañeros que van a formar parte de las casillas, pues sí se les va explicando cómo ha evolucionado la materia electoral, también para que ellos, cuando estén al momento del escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral, si bien es cierto, cada representante del partido político tendrá que hacer su trabajo, que sea el ciudadano que fue electo para integrar la casilla, el ciudadano común y corriente, también que tenga elementos para saber que cuando un voto es válido y cuando un voto es nulo, ¿no? Ya si el partido o el candidato no está de acuerdo, pues que lo impugne ante la instancia correspondiente. Yo creo que ha habido una gran evolución respecto a los criterios de la sala, respecto a cuando un voto es válido, cuando un voto es nulo. Y bueno, y ahorita el otro tema, maestro, pues como usted dice, no solamente estoy votando porque me aparece al frente de la boleta, sino también por nuestros diputados de representación proporcional, que ese es otro tema que a lo mejor los compañeros más adelante, o será materia de debate a lo mejor en otros foros, si deben desaparecer o no. Sin embargo, yo creo que no deben desaparecer. Ha sido la representación de las minorías, sí es importante y sí ha funcionado. Si no, yo creo que no hubiera desaparecido la hegemonía del prismo durante muchísimos años, si no hubiera habido esa representación de minorías, y fue evolucionando, se fueron dando más escaños, se fueron cambiando las figuras para tener representación proporcional, y yo sigo pensando que deben de seguir existiendo, porque de ahí también viene la importancia para el sistema electoral que nosotros tenemos. Y como dice algún compañero que me antecedió, pues no necesariamente tengamos que llegar a ser magistrados o consejeros electorales, porque también a través de las consultas que hoy se están dando, y también de hacer manifestaciones y de pronunciarnos también a través de diversos mecanismos, pues también podríamos lograr que sea el ciudadano el que siga tomando la decisión con un voto más, y con más información respecto a los que van a ser nuestros representantes populares y por quienes vamos a votar. Y yo creo que hoy en día sí aplaudo mucho estos espacios, porque hoy los ciudadanos están más informados. Hoy en día es muy agradable platicar de política, porque mucha gente ya habla de política, ya habla de los partidos, ya habla de los candidatos, ya habla de cómo se está gobernando, ya habla de la situación en que se encuentra un municipio, un estado, y pues ya ni se diga a nivel federal con los presidentes de la República. Gracias, maestro, esa es mi intervención. No, muchísimas gracias, Guillermo, a ti por todos tus comentarios, muy importantes y muy interesantes. Y bueno, fíjense, yo creo que cuando vieron la lámina de la boleta y dijeron, vamos a hablar 2 horas de la boleta, pues bien, ya se nos acabó el tiempo y no salimos de la boleta. Tocaron todos temas muy interesantes de verdad, todas sus participaciones de todas y todos. Y bueno, ya la próxima semana seguiremos ya con otras sesiones, ya entraremos directamente a los principios de las nulidades y a ver cuándo se anula o cuándo no se anula una elección. Mañana van a tener la siguiente sesión con el maestro Juan Carlos Silva Daya, que él sí fue magistrado en la Sala Regional Toluca, de hecho terminó el año pasado su magistratura, y mañana van a tener sesión con él, y quizá también el lunes, y posteriormente conmigo nos vamos a ver también
la próxima semana. De verdad les quiero agradecer a todas y a todos mucho sus comentarios, muy interesantes sus participaciones, y pues la idea aquí es debatir, ¿no? Cuestionar. Acuérdense desde los griegos, lo que nos dejaron los griegos, un dato muy importante que nos dejó Aristóteles, Platón y Sócrates es, hay que debatir las ideas. Si yo llego aquí y nomás les platico y ustedes no me dicen nada, pues no vamos a debatir las ideas, hay que debatir las ideas, hay que darle seguimiento, como señalaron las compañeras y los compañeros, a nuestros legisladores. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? Porque finalmente la decisión, si nosotros queremos que sigan después del 24 ahí representándonos en las cámaras, la decisión es nuestra, hay que pensarla muy bien y hay que ver ahorita, como dijo también un compañero, qué van a hacer en la reforma electoral. Si lo van a hacer bien, con responsabilidad, o si nada más van a hacer negociaciones políticas que no van a beneficiar a la ciudadanía. Bueno, por lo pronto, muchas gracias a todas y todos ustedes por la sesión del día de hoy, por sus participaciones. Nos vemos la próxima semana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. También le agradezco mucho. Hasta luego, Jonathan, Jesús. Gracias, profesor. Carla, Héctor, gracias. Saludos, maestro, un gusto. Gracias. Guillermo, muchas gracias. Hasta luego, Héctor, y le agradezco mucho.